Hola, 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 ¿cómo andan? Muy buenas tardes. Aquí estamos en esta calurosa semana de diciembre, ¿no? Estoy viendo la temperatura 26,8. La temperatura ahora, estamos en diciembre, bueno, ¿qué les voy a decir de lo que es la calle, ¿no? Acabo de llegar. Casi no puedo llegar aquí a los estudios de Ecomedios porque venir desde Belgrano, lo que es habitualmente normal, de 20 minutos, 25, 30, ponele, hoy se convirtió en un suplicio. Además, conseguir un auto para venir. Como que todo el mundo, viste, se ocupa de hacer todo lo que no hizo en el año en estos 2 o 3 días, antes de la Navidad. Después todo vuelve medio a la normalidad, ¿no? Ya la locura desaparece. No lo podemos explicar científicamente, no sé. Pasa esto, ¿eh? Aquí estamos, en una tarde hermosa en la ciudad de Buenos Aires, el mediodía. Aquí en el centro hay mucha gente, me crucé recién con muchos turistas que andan dando vuelta por acá. Les voy a contar de qué va hoy en Foco. Vamos a poner nuestra lupa en dos temas puntuales, dos temas que han sido temas en la semana. Uno muy fuerte, de muy alto impacto, y el otro también por la sorpresa que ha generado y por la indignación, también fue un tema de los últimos días. Empiezo por el primer tema que, por supuesto que nosotros en el noticiero lo seguimos muy de cerca y sigue el tema, que tiene que ver con lo que llamamos el AFA Gate o el Chiqui Gate, ¿no? Porque hemos estado hablando esta semana de todo lo que está pasando en torno a la AFA, y en torno al señor Chiquitapia y a este señor Pablo Tobillino y los allanamientos y Surfinanzas y las actuaciones de distintos juzgados, y de pronto que la causa estaba en el juzgado federal y pasa al penal económico, y aparece una mansión en Pilar donde había 54 autos de altísimo valor. ¿Y de quién es? De Tobillino, de Tapia, de los dos, solo de Tobillino. Bueno, y en el medio está la AFA, que evidentemente ha presentado balances que ahora nos enteramos que, bueno, tenían ciertas inconsistencias, ¿no? Ciertas, por decirlo así, tranquilamente. Hoy hay informaciones donde la IGJ amenaza con que si no se presentan las explicaciones correspondientes, bueno, puede haber sanciones importantes para la AFA. Pero estas inconsistencias, para decirlo correctamente, no son de ayer ni de antes de ayer, ¿no? Son de otros tiempos. Y evidentemente las explicaciones que en su momento pedía la IGJ, si es que las pedía, mucha bola no le daba a la AFA. Ahora, como el panorama es distinto, en fin, vamos a hablar de ese tema. Tenemos dos entrevistados importantes para que nos den sus diferentes visiones sobre lo que está pasando en el costado judicial, contable, económico de la AFA. Después también, antes de las 2 de la tarde, vamos a poner en foco otro tema que ha sido esta semana de alto impacto, sorpresivo, diría yo, indignante, porque cuando descubrís que un grupo de chicos están por recibir de la secundaria, juntaron la plata con muchísimo esfuerzo para hacer la cena, se lo dan a una madre que era como la coordinadora, y esa mamá se juega la plata, 17 millones de pesos, se lo juega. ¿Cómo no va a generar indignación esto, no? En los chicos, en los padres de los chicos. Vamos a hablar de la ludopatía, otro costado de la ludopatía, y de todas sus consecuencias. Así que esto pasó allí en El Dorado, en Misiones. Estuvimos hablando en la semana, yo por lo menos hablé con el papá de uno de los chicos, y claro, esta mujer se la jugó la plata. Y en un momento pensó que iba a jugar una parte, iba a ganar más, y después se enterró y perdió todo, ¿no? Y los chicos perdieron esa plata. Bueno, como se pudo, el intendente del lugar, los otros padres, que son todos humildes, laburantes, trataron de hacer algo parecido a lo que habían soñado los chicos. Muy bien, ahí tenés los dos temas que vamos a tocar hoy en Foco, aquí como siempre, desde la 1 de la tarde hasta las 2 de la tarde en uno de los últimos programas del año, aquí en Ecomedios. Separamos y arrancamos. ¿Necesitas retirar efectivo? Busca tu Provincia Net Pagos más cercano y hacelo en el momento, sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar.
Provincia Net Pagos, una empresa de Provincia Servicios Financieros. En verano, usa el aire acondicionado en 24 grados para refrigerar tu hogar. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. En Edesur ponemos el foco en lo importante, en vos, que cada día haces un uso más consciente de la energía, en nosotros, que seguimos trabajando, invirtiendo y mejorando, en la atención para cuando todo funciona y también cuando no, siempre enfocados en lo que hay que hacer. Edesur. Industria, construcción, logística, minería, todas estas actividades tienen algo en común. A la hora de renovar o vender sus activos, confían en el especialista. Ingresá a Adrián Mercado Subastas y encontrá la mejor opción para capitalizar tu actividad. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Bueno, muy bien. AFA Gate o Chiqui Gate. Vamos a hablar de eso. Está la gente de la Fundación Apolo con nosotros, que escuché declaraciones esta semana de José Macioncalda. Con él vamos a charlar. A ver cómo ven ellos todo esto que se está dando, cómo avanza la causa judicialmente hablando. Así que lo saludo. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Un gusto estar con vos. Igualmente, igualmente. A ver, ¿qué hace la Fundación Apolo? Empecemos por ahí, José. Bueno, la Fundación Apolo es una entidad que yo diría que es una de las más importantes en lo que es la lucha contra la corrupción. Nosotros habitualmente, a través de denuncias, a través de amparos, a través de presentaciones como querellantes, Sí. tratamos de controlar los abusos de poder, ¿no? Controlar la corrupción, controlar esas vulneraciones al orden constitucional que a veces se producen. Y bueno, para tratar de tener una república que funcione, un país donde haya certeza sobre los derechos de cada ciudadano, ¿no? Que es algo Sí. fundamental para el desarrollo de cualquier nación. ¿Y cómo llegan, doctor, a la AFA? ¿Por qué empezaron a meterse ahí con el tema AFA o por lo menos a opinar? Sí, bueno, nos metimos porque más que opinar, nos han aceptado como querellantes en una de las ¿En causas, cuál? Sí. la que lleva el doctor Villena en, Allí en eh, Lomas. en Lomas, Mm. y también porque hemos denunciado penalmente a la fiscal Incardona, que es la fiscal Sí, que que está está actuando, involucrada sí. en esa causa. Sí. ¿Por Exactamente. qué la denuncian? Eh, bueno, porque Ahí lo perdimos. A ver, José. eh, ella no siguió el procedimiento, parece que se corta, ¿no? Sí, sí, me parece que se está cortando un poquito. A ver, ahora sí, ahí te recuperé. Ahora, ¿estamos bien? Sí, Bueno, ella no siguió el procedimiento como correspondía, no lo puso en aviso del juez y está tratando ahora que la causa vaya a otro juez, que es el juez Armela, sí, que tiene una causa también con gente que eventualmente estaría vinculada a la AFA, pero que realmente no existe conexidad, porque no hay conexidad ni en las personas investigadas ni en los hechos que se investigan. De tal manera que es muy prematuro lo que ella quiere, y bueno, y evidentemente nosotros vemos ahí que sí hay una relaciones, al menos de carácter social, entre esta magistrada la fiscal, del sí, Ministerio Público, claro, y gente vinculada a AFA. De hecho, el mismo juez Villena sí, también la denunció en la misma línea que hicimos nosotros y días posteriores a nuestra denuncia ante las autoridades del Ministerio Público. claro. De tal manera que nuestro rol en esa causa es
es de control. Por ejemplo, está tramitando a instancia de la fiscal una apelación ante ante la Cámara, porque la fiscal está pidiendo la incompetencia del juez Villena, y bueno, y nosotros estamos sosteniendo la postura contraria en ejercicio de nuestro rol de querellante, porque entendemos que no debe salirse la causa del juez natural, y menos por los motivos por los cuales aparentemente quieren sacarla. Sí. Hay entonces dos jueces, Villena y Armela, allí del sur, son los dos jueces de Loma de Zamora que están interviniendo los dos en lo que es la causa, una de las causas que involucra a la AFA, pero que en realidad todavía no sé si la roza la AFA. Estamos hablando de Surfinanzas, ¿no? Del dueño de Surfinanzas, un muchacho que ha crecido muy rápido, una financiera que ha crecido muy rápido, que se ve que tenía en relación directa con Chiquitapia, que ahora nos enteramos que auspiciaba varios clubes, le prestaba dinero, pero le prestaba, ahora también esto trascendió en los últimos días, ¿no? A tasas usureras les prestaba a los clubes. ¿Y qué más pudieron olfatear ustedes, doctor? Bueno, después en líneas generales, y te escuchaba antes cuando presentabas el tema, Sí. algo que es característico de nuestro país, lamentablemente, y es esto de que no existen o no funcionan los controles cuando quien debe ser controlado es alguien con poder, Sí. y de golpe, porque se produce un conflicto, porque conviene políticamente, porque en las canchas se empieza a insultar a esa persona, y por ahí un gobierno quiere estar en línea con el ánimo de mucha gente, entonces de golpe se alertan todos los controles. Bueno, bienvenido sea, pero la verdad que esa no es la manera de proceder. La realidad es bueno, gobiernos anteriores, el actual gobierno durante 2 años, no instó a ningún organismo de control. La denuncia de Arca es de hace muy poco. Tal Otros cual. organismos de control Tal cual. que le requieren cosas lo requieren recién ahora, Sí. y con incumplimientos que datan de hace muchísimos años. Ese es algo que es para analizar, que no es para cargar las tintas sobre los funcionarios que puedan tener alguna responsabilidad en esto, y que la tienen habitualmente, porque siempre pasa lo mismo, sino para reflexionar sobre si conviene o no seguir teniendo estas conductas, si no somos un país más inestable, menos creíble cuando se ven estas cosas. Ojalá que ahora la cuestión camine ¿Usted es optimista, y se doctor? pueda... Porque ahora hay varias causas, ¿no? Sí, Esas dos del sur, no, la de no, yo penal creo que económico acá federal. soy totalmente optimista, Sí. y en cuanto a la solución favorable de este caso, respecto de una solución justa, que donde haya condenas, ¿no? Claro. Eh, pero soy optimista en eso porque veo que el tema ya se les fue de las manos, ya ni los que querían controlar controlan, y no les queda más remedio que investigar y seguir adelante. Y Claro. esto lo digo respecto de jueces, fiscales y de autoridades ¿Cómo gubernamentales. es eso? Que, a ver, reparo en esto que acaba de decir. Organismos que evidentemente ahora se acuerdan de investigar, pero antes, en su momento, no sé, hace un par de años atrás, había presentaciones de la AFA, los balances, había inconsistencia, le pedían, a ver, explícame esto, y la AFA miraba para otro lado, ¿no? Claro, claro, o lo que saltó ahora, por ejemplo, de que la AFA no estaría pagando las cargas sociales de Sí, sus empleados, tremendo. y desde hace varios años. Eso cualquier ciudadano que tiene empleados que deja de pagar, automáticamente se le vienen encima. Claro. Y sin embargo la AFIP, recién ahora la AFIP se da cuenta, la ARCA, perdón, Sí, con la nueva denominación, recién ahora se da cuenta. Entonces vemos que hay está instalada una cultura ciudadana, o una cultura más que de ciudadanos, de funcionarios, que bueno, para utilizar términos del presidente, pareciera ser una cultura de casta, ¿no? mm, Donde hay determinados personajes que escapan al control de la justicia, y sí, que
cuando hay una necesidad política o una situación que se puede aprovechar políticamente, y bueno, sí se da curso a la justicia, lo cual no invalida lo que se decida en ese sentido, en la medida que esté acorde a derecho. Lo que digo es que justamente que existan instituciones como la nuestra que tratan de, de- de que funcionen mejor el sistema republicano y los controles republicanos, bueno, es justamente para evitar estas cosas, ¿no? Claro, Y que claro. seamos un sistema que tengamos un sistema con mayor seguridad jurídica. Porque pensando en todo esto de los organismos que miran para otro lado, ahora estaba pensando en lo que es la estancia de esta famosa mansión de Pilar, ¿no? A nombre de un monotributista y de su mamá, que es jubilada. Digo, eso nunca llamó la atención de la DGI, del ARCA, nada. ¿Cómo puede ser que una empresa a nombre de ellos dos, como esta Real Central, que es la que compra esa mansión de Pilar, cómo la FIP, semejante compra millonaria, no sé cuánto habrán pagado eso, cómo no le llamó la atención cuando fue a mirar a ver quién compra? Y acá a ver, compra Real Central. ¿Y quién es Real Central? Y una señora jubilada, y el hijo monotributista. ¿Y no llama la atención eso? Claro, y además que son todas, estamos hablando en este caso, por ahí las hay de las otras, pero de lo que estamos hablando ahora son de operaciones estrictamente locales. Exacto. Acá no se requiere Claro. cooperación de ninguna entidad externa, de ningún otro estado. Bueno, la UIF, ¿qué hace la UIF, por ejemplo, en esos temas? También, Entonces, porque claro, evidentemente puede haber, o casi podemos decir que debería sospechar de lavado de activos, ¿no? sí, sí, sí. Eh, Entonces, bueno, hay distintos organismos bueno, que ojalá ahora se empiecen a ocupar del tema. sí. ¿Es optimista? Usted, doctor, es optimista, digamos, hay tantas causas avanzadas, pero claro, la política ha metido la cola antes y tal vez la mete ahora, o la metió ahora. Entonces, ¿cómo termina esta película? Yo creo que no hay manera de que, justamente porque hay tantas causas, porque hay tantas decisiones, que es muy difícil volver para atrás. Es decir, esto no se arregla con ese tipo de negociaciones con el Claro. poder con el poder político que solía hacer la AFA. Me parece que ya no hay retorno y creo que ellos lo deben saber. Tratarán de llegar lo mejor que puedan, pero no les veo mucho futuro en la AFA a la actual conducción. Estamos charlando con el doctor José Mación Calda, que es de la Fundación Apolo, están como querellante en una de las causas que investigan a Surfinanzas, que roza la AFA o roza Chiquitapia, veremos cómo termina la historia. Queríamos tener su opinión. Gracias, doctor, por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes, les mando un gran abrazo y a todos sus oyentes también. Muy amable, igualmente. 13-20 minutos, recién empezamos, estamos aquí en Foco metiéndonos con un tema que es el Chiquigate. Nos queda todavía ver una posición más, escuchar otra historia que tiene que ver con todo lo que es la AFA, las auditorías, los balances, las inconsistencias. Enseguida vamos con eso. Te la toco de primera, vos si querés la agarrás. Cada jugada que sueño se hace realidad, o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile, te pueden bailar, aunque no quieras. Lo verás en una cancha o en un bar. Dando la vuelta manija me doy, subiendo al latido de esta vibración. Calio, taquito, chilena y tablón, el fuego
me pinta la cara, hoy no me voy a achicar. Cuando me muerda la pena no voy a llorar. Se ha terminado el festival. En un picado cualquiera mi alma se echa a rodar. Este es el juego que siento y no pienso parar. Yo pongo el cuerpo hasta el final en una cancha o en un bar. Dando la vuelta manija me doy, subiendo al latido de esta vibración. Con el jueguito y toma para el gol, el fuego sagrado de mi corazón. Toco y me voy, la camiseta es como un dios. Bueno, muy bien. Llegamos. Estaba viendo la tapa de Clarín. Dice: la justicia investiga los helicópteros y pasajeros que aterrizaron en la mansión de Pilar, vinculada a Tobillino. Pablo Tobillino, tesorero de la AFA. Seguramente lo escuchaste nombrar. Le han pedido a la ANAC la lista de pilotos que la utilizaron. Imagínate, en una mansión en Pilar, Villarrosa, donde había, dentro de esa mansión, en unos galpones, 54 autos de máximo nivel, Ferrari, Porsche, Audi, donde había un Aras y donde también había un helipuerto. Mirá vos lo que es, ¿no? Esa mansión está a nombre de una empresa que se llama Real Central. ¿Quiénes son los dueños? Una señora de apellido Conte y su hijo, de apellido Pantano, justo, mirá, Pantano. Ella es una jubilada y él es monotributista. Esos son los que figuran, prestanombres, ¿no? A nombre de esta mansión. Otro dato de estas últimas horas. La IGJ ratificó que la AFA tiene hasta el 20 de enero para justificar los balances contables. Me quiero meter con eso, con esa parte de la historia que se ha hablado poco, pero que me parece que es trascendental. Hace ya un par de balances atrás, o varios balances atrás, ahora me va a decir la entrevistada, la IGJ venía observando cosas de la declaración que hacía la AFA. Veía, notaba inconsistencias. Le decía, por favor, AFA, aclare. Y la AFA nada. Hay una cifra importante, ¿no? Son como algo así como 450 millones de dólares que están ahí en una nebulosa y que no se sabe bien qué pasó, cómo se declara eso. Voy a charlar con una exfuncionaria de la IGJ, la Inspección General de Justicia. La IGJ es un organismo muy importante para investigar a las empresas, a los organismos. Estefanía Tivela está con nosotros. Estefanía, gracias por atenderme. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Un gusto. Igualmente. Bueno, yo sé que la información que tengo es que usted trabajaba en la IGJ, dejó de ser funcionaria, pero tuvo vínculos, ¿no? En lo que sería recibir estos balances, no sé si lo digo bien técnicamente, ¿no? Recibir la información que daba la AFA, como tantos otros, y notar algunas cosas que necesitaban aclaración. Sí, a ver, es facultad de la IGJ, o sea, como organismo de control, todas las entidades civiles tienen fiscalización permanente. Eso es punto para aclarar porque parece que... Sí, no es solo la AFA, todos. No, claro. Son todas las entidades sin fin de lucro. En la IGJ tienen fiscalización permanente. ¿Qué implica esto? Mandar algún requerimiento cuando salta alguna alerta por algún tema específico de manejo de los fondos o que no se justifica algún tipo de gasto con relación al objeto social de la entidad, porque no nos olvidemos que es una entidad sin fin de lucro, ¿sí? Pese a que hay distintos tipos, porque no es lo mismo, obviamente, una asociación civil de barrio, un club de barrio, que Boca, River. Todos estos están, igual que la AFA, estos en la IGJ porque tienen su sede social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cuándo vio un balance de la AFA usted? ¿Cuánto hace, digamos? ¿Cuánto hace? Creo que lo habré visto 2017, 2018, me parece que hace bastante que lo había visto, pero bueno, puntualmente nada, igual como los controles habituales que suele hacer este organismo cuando surge algo donde llama la atención, por ejemplo en este caso, estuve viendo
de las últimas noticias, el doctor Vito, el titular actual de la Sí, IGJ, hay declaraciones informó hoy. que Sí, exactamente, dentro de los requerimientos está que hay algunos gastos o inversiones que no estarían como abiertas en esos rubros. Entonces, eso es raro, ¿no? importante. Para una contadora como usted que tiene que mirar desde un organismo, ¿es raro que vengan así datos tan lavados? Mirá, si estamos hablando de un monto menor, Sí, el rubro gastos varios en los estados contables, particularmente en el estado de recursos y gastos, sí. como si fuese el estado de resultados de una sociedad comercial, en la entidad sin fin de lucro yo veo gastos varios con un monto menor y no digo nada, ¿sí? Porque pueden ser para gastos o erogaciones menores de Sí. de la entidad para el funcionamiento. Ahora, si veo un monto voluminoso, acá no me acuerdo si estábamos hablando de que entre inversiones y gastos por puntualmente la AFA estamos hablando de 111 millones de dólares. ¿sí? Ese era Después un... el resto que vos- Exacto, sí. Exactamente. Si ya estamos hablando de esos montos y están colocando en gastos varios eso, y es una omisión, digamos, no menor, porque ya dispara una alerta a un organismo de control. ¿Y qué donde se hace? Estaría perdiendo. ¿Qué se hace de ¿Cómo? parte de la IGJ? ¿Qué hace? ¿Eso es lo que se llama inconsistencia? Es una irregularidad para mí el hecho de que no se esté segregando correctamente cómo se hace la apertura de esos gastos. Si es un monto relevante, tiene que estar segregada cada una de las partidas contables. ¿sí? Es decir, Claro. yo no puedo poner en un monto enorme algo que incluya partidas que son heterogéneas o diferencias. O sea, siempre cuando uno coloca en gastos varios, tiene que ser por un monto menor. Si estamos hablando de un monto grande, tiene que estar separado. Llámense honorarios, viajes, contratos. ¿Cómo es todo el...? ese tipo tiene que estar separado. Sí. ¿Cómo es No el procedimiento? podemos- Si la IGJ se queja, dice acá, explícame esto, y en este caso la AFA no explicó en su momento, ¿qué se hace? El procedimiento habitual de fiscalización es que mandan un requerimiento a la entidad, ¿sí? a la sede social, donde le solicitan que explique la apertura de estos rubros. Gastos varios, inversiones, o sea, que hagan la apertura y que acompañen documentación respaldatoria. Eso es el procedimiento habitual, normal, que se suele hacer con todas las entidades. Sí. Ahora, se dispara esta alerta, se ve un monto relevante, no está la apertura y encima está firmado, los estados contables están certificados por auditor, con lo cual también escuché que el doctor Vito lo dijo que podrían citarse los auditores. ¿Por qué? Porque en el informe de auditoría dice, y esto para que lo tengas en cuenta un poco Darío, que cuando el auditor firma de que los estados contables reflejan razonablemente la situación económica, financiera y patrimonial del ente que están auditando, en este caso es la AFA, quiere decir que esos gastos el auditor considera que guarda una razonabilidad con la actividad de la entidad y que están en un marco, digamos, de legalidad. Vamos a ponerlo como si quiere. Ahora, si yo veo, sí, que hay este tipo, no hay una explicación, Sí. no está detallado, la IGJ o los funcionarios de la IGJ tienen la obligación de pedir explicaciones para velar el legal funcionamiento. Y te llama de la la entidad. atención, te llamó la atención en su momento, bueno, ahora no estás, ¿no? No estás en la IGJ ya, pero digo, No, te llamó la actualmente atención no. que esos requerimientos que aparentemente la IGJ hizo preguntas pero no se respondieron, ¿es raro eso? Es raro porque siempre tienen obligación de contestar porque si no son pasibles de algún tipo de sanción. Claro. Va desde un apercibimiento con publicación a cargo del infractor hasta una multa que es pecuniaria y hasta puede ser el quite de personalidad jurídica, que eso pasa al Ministerio de Justicia, ¿no? Claro. Pero sí es llamativo cuando las entidades no responden a los requerimientos de fiscalización, ya marca, digamos, un antecedente dentro de los registros del organismo de control de incumplimientos. Y por eso después se mandan, se van graduando las formas de fiscalizaciones o las medidas que se vayan adoptando para poder encauzar a la entidad y que realmente no esté perjudicando a terceros. No olvidemos que la AFA tiene vinculación con un montón de entidades y también obviamente con los clubes y demás, y la verdad que es importante que el funcionamiento de la entidad guarde un nivel de transparencia relevante, claro. No solo a nivel contable, sino que administrativo. Contadora, acá dice el actual titular de la IGJ, si no nos dejan entrar lo haremos con la fuerza pública.
Digamos, la IGJ podría presentarse con sus auditores a, no sé, el edificio de Viamonte de la AFA y pedir detalles, pedir documentación. Sí, correcto. Dentro de las facultades de la IGJ puede requerir auxilio de la fuerza pública para poder recabar esa documentación que está pidiendo mediante un requerimiento formalizado y debidamente notificado. Eso está dentro de las facultades que puede hacer el organismo, tranquilamente. Y esto está normado, hay una ley que lo dice. Sí. Y entonces, otro dato importante que hubo que no quiero dejar pasar es que la AFA cambió de jurisdicción, ¿no? La AFA sucede acá en la Ciudad de Buenos Aires y la llevó a la provincia. ¿Qué significa contablemente este cambio? Ahí te hago una salvedad, Darío, permitime, porque la realidad es que todavía no está autorizado, de la última información que tengo, no está autorizada el cambio de jurisdicción, ¿no? Esto se hace con una forma de estatuto que aparentemente la IGJ todavía no lo autorizó. Si bien me parece que lo solicitó la AFA, no lo terminó aprobando el organismo de control, la IGJ, y tiene un procedimiento que no es cualquier cosa, o sea, lo inician en la IGJ, que es donde están inscritos actualmente. Después tiene que ir a provincia de Buenos Aires, tiene que estar certificado por la IGJ. Va a provincia de Buenos Aires, sigue haciendo el proceso para poder inscribirse en esa jurisdicción, que es la DPPJ, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, la que está en provincia de Buenos Aires, y después tiene que ir de nuevo, una vez que obtiene la aprobación en provincia de Buenos Aires, tiene que volver a la IGJ para pedir la cancelación registral de la entidad. Es un procedimiento que hasta ahora no está terminado. El que aprueba es la IGJ, digamos. La que aprueba es la IGJ, claro. Exactamente. Claro. Y ¿sabes qué? Te digo algo más. Yo creo que como organismo de control sería raro dejar ir una entidad con tantas intimaciones, dejar ir a otra jurisdicción, ¿no? Claro. Mirá qué buen detalle ese. Falta de respuesta, Claro. Es decir, me parece que ahí Vítolo, creo, el titular del IGJ, tendría ese desafío de que hasta que la AFA no termine de responder los requerimientos o intimaciones, que no puede irse a otra jurisdicción. Es como dejar una deuda e irse a otro lugar. Claro. Bien, otra pregunta que me surge. Cuando la IGJ hace un requerimiento ante alguna duda, ¿cuánto tarda habitualmente un organismo, bueno, no es una empresa, pero algún organismo sin fines de lucro como como tan grande como la AFA, ¿cuánto tarda en responder? ¿Es una respuesta rápida? ¿Es un ida y vuelta? ¿Me responde? ¿La IGJ vuelve a cuestionar? ¿Es todo así? ¿O se toman su tiempo, como parece que la AFA se ha tomado su tiempo y no respondió otros requerimientos que ha hecho la IGJ? Mirá, la realidad es que el plazo es perentorio, después es pasible de sanciones como te conté hace un ratito, claro. Pero en realidad 20 días hábiles, te digo que hasta me llaman la atención, porque generalmente en todas las entidades que yo he visto le daban 10 días hábiles para contestar. Ahora la IGJ le está dando hasta enero, ¿no? Hasta el 20 de enero. Hasta el 20 de enero, por lo que informó el titular, le dieron plazo para responder al último requerimiento. ¿Es mucho, decís? ¿Es mucho? Y para mí es un plazo para una entidad como la AFA, que debe tener estudios contables y que debería tener un adecuado manejo de su contabilidad, y más habiendo presentado estados contables, porque tenés la documentación respaldatoria de todo lo que expusiste en en el balance. O sea, no debería ser mucha complicación entregar esa información. De alguna manera te llegaron esos números, y la información que tienen que entregar, además de documentación contable, llámese mayores que hagan la apertura de la cuenta, ¿no? En qué, a qué partidas de fondos están, de erogaciones que ocurrieron por la actividad de la asociación civil, se está asociando a determinado monto. Después también tiene que acompañar los comprobantes respaldatorios, no solamente ese tipo de justificación con la apertura. Pero es importante ese detalle, porque ¿sabes qué? Asegura la trazabilidad del destino de los fondos de una entidad sin fin de lucro. Claro. Es algo no menor. Otro dato para ir cerrando, contadora. Arca denuncia a la AFA y a Chiquitapia por apropiación indebida de tributos. ¿Esto qué quiere decir? Que la AFA, o sea, a sus empleados les retenía los aportes y no los depositaba.
Mira, yo sobre ese tema, la verdad que no te puedo dar una respuesta porque es otro organismo Bien. que igual están haciendo ese tipo de investigaciones, pero en caso de que se haya detectado ese tipo de irregularidad y este organismo, la ARCA, lo haya denunciado, me parece que es importantísimo. Y no menor también ver qué pasa en la sede judicial, porque lo que es ARCA, lo que es IGJ, no deja de ser sede administrativa, que después obviamente pasa al otro plano cuando ya hay denuncias de delitos económicos, ¿no? De presuntos delitos económicos. Son 7.500 millones de pesos los que la AFA no habría aportado. Esta es la denuncia de ARCA. Estamos charlando con la contadora Estefanía Di Vela, que por supuesto fue funcionaria de la IGJ y había tenido participación en el control de otros balances. Evidentemente, contadora, si la IGJ en aquel momento se quejó como un trámite protocolar, formal, porque acá faltaba dato, y la AFA no respondió, bueno, evidentemente había un respaldo político de la AFA que ahora parece que no está, ¿no? Mira, ese tipo de lectura, la verdad que siempre tiende a pensarse que fue una cuestión política, la típica que aducen incluso los fiscalizados, ¿no? Que ahora es una persecución política. A veces que se detectan irregularidades, se marcan el momento según la construcción del organismo, porque también es importante, ¿no? Ver cómo los protocolos que se bajan de fiscalización, que van modificándose de acuerdo a los titulares que vayan, obviamente, estando nuevos en el organismo. No sé si eso obedece a una cuestión política, el hecho de que antes de decir que no se haya consultado. La verdad que a mí no me consta, yo sé que la fiscalización es permanente y por ahí no se da a conocer en los medios, porque eso no tiene nada que ver que exista. Es muy probable que hayan estado las intimaciones, la AFA no haya contestado y haya seguido su procedimiento interno dentro del organismo de control. ¿Sí? Que no se dé a conocer, hay veces que, bueno, es muy probable que también la información es muy reservada en esos organismos, no se puede revelar la información que esté sujeta al control. Entiendo. Estefanía, muchas gracias por atendernos. Muy amable. No, muchas gracias a vos, Darío, por invitarme a tu programa. Gracias, buenas tardes. Estefanía Di Vela, que es contadora pública, bueno, exfuncionaria de la IGJ. Estábamos buscando ese costado, el costado económico / contable de lo que es toda la investigación que hay sobre la AFA y sobre su presidente Chiquitapia, Claudio Chiquitapia, y sobre su tesorero que es Pablo Tobillino. Dos testimonios, dos caras de una novela que va a seguramente arrojar muchos más capítulos. La novela judicial, digo. Hay varias causas que están avanzando, siguen habiendo allanamientos. Veremos cómo termina esta historia. Justamente ayer, 3 años de uno de los días más alegres que hemos vivido los argentinos cuando ganábamos el título del mundo. Mirá lo que está hoy la AFA. Separamos y seguimos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entrá a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. El Foco, con Darío Lopreite, los viernes de 13 a 14. Metete en la realidad de la calle, conocé a los protagonistas de la Argentina real, con la perspectiva que solo Darío Lopreite te puede brindar. Bueno, ahí vamos. Estaba viendo la temperatura 28 grados 3. Sensación térmica un poquito más, 28,8, casi 29 grados. Parece que se viene un poco algunas lluvias para el sábado y algunas lluvias para el domingo. Estaba viendo acá el pronóstico.
Estamos en Foco, este es nuestro programa. Siempre lo que hacemos es elegir algunos temas que nos interesan, nos inquietan, nos llaman la atención y ponemos nuestra lupa, por eso el nombre del programa. Y uno de los temas de la semana, yo te decía, tiene que ver con esto que pasó allí en El Dorado, una pequeña localidad misionera, cuando trascendió la información de que una madre se había gastado en el casino todo el dinero que habían recaudado los chicos, entre ellos su hija, para la cena de fin de año, termina la secundaria, ¿no? Se gastó esta mujer 17 millones de pesos. 17 millones de pesos. Romina es esta madre que dijo, que se había enterrado y que ella tenía un problema con el juego, con la ludopatía. Fíjate vos cómo terminó esta historia. Los chicos, incluso su hija, que se fue de la casa, los chicos, la desesperación de saber que la plata que tenían, que iban a pagar el salón, la comida, todo eso no estaba. Apareció el intendente local, algunos padres que lograron zafar la situación, lograron zafar, pero hasta ahí. Pero quiero charlar con el tema de la ludopatía, este drama que se vive en grandes y chicos. Está Débora Bellota, que es psicóloga, por supuesto, especializada en psicoanálisis, en maternidad, crianza y familia. Está en línea. Débora, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola Darío, ¿cómo estás? Un placer. Igualmente. Habrás escuchado esta historia, ¿no? Terrible. No, Dios. Terrible porque me imagino, lo primero que me surge es qué vergüenza para la nena, ¿no? Sí. Lo que debe haber sentido, la dice que se fue de la casa, de ¿no? Vergüenza, sí. Traición, ¿no? Injusticia, una serie de emociones muy difíciles de transitar. La ludopatía es un trastorno, ¿sí? Es un trastorno, con lo cual, digo, no es me gaste el dinero, es un trastorno y es un patrón que está reconocido en la clasificación diagnóstica, es decir, es cuando, digamos, tiene que ver cuando apostar ya deja de ser un juego, ya pasa a ser una conducta que llena vacío. No, es una adicción, como cualquier adicción. Claro. Llena vacío, es compulsivo, es una conducta repetitiva, ¿sí? Que no tiene control, no la podemos controlar. Podemos pensar en alcohol, podemos pensar en, no sé, jugar las redes sociales, la comida, cualquier vínculo con comprar compulsivamente, no hay control, ¿no? Entonces, cualquier tipo de prioridad en la vida queda en segundo plano y aparecen como esta rumiación constante de como algo, tengo que conseguirlo para pagar, tengo que conseguir la comida para comer, necesito conseguir la plata o esta vez no gané, voy a ganar en la próxima. Claro, yo creo que esta mamá, lamentablemente, no creo que sea este caso un caso aislado, ¿no? Alguien que llega a tener una conducta así ya tiene de por sí un comportamiento que se ve, es como, digamos, se ve seguramente en otras conductas, ¿sí? ¿Qué es lo que se ve en otras conductas? ¿Qué? La compulsión, la falta de control, la falta de lealtad. Pero vos decís, Débora, un vínculo no saludable. Vos decís que esta mujer, digamos, porque no es que se gastó 5.000 pesos, 10.000, 15.000, se gastó 17 millones, sabiendo que estaba su hija en el medio. ¿La enfermedad o esa adicción te impide hasta darte cuenta de eso? Sí, totalmente. Porque imagínate, en una adicción hay ceguera. Igual sería re interesante poder profundizar qué le pasó a esta mamá, ¿no? Para qué necesitaba el dinero y demás. Y bueno, si la tuviera como paciente tendría más respuestas para darte. Claro. Pero en este tipo de conductas hay una ceguera total, ¿sí? No importa a quién le hago daño, porque no hay control de los impulsos, ¿sí? Y cuando no hay control de los impulsos hay algo que vale más, que es tapar el vacío que siento. Cuando la angustia, el malestar, el agujero emocional es tan profundo y grande y se siente en el cuerpo,
hay una desesperación por taparlo de cualquier manera y ante cualquier costo, ¿no? Ella seguramente sabía cuáles eran las consecuencias. Cualquiera puede darse cuenta cuáles son las consecuencias de un acto así. Y entonces vos preguntás, ¿y entonces por qué lo hiciste? Porque no hay control, porque el malestar y el intento de tapar es muy urgente. Ni es siquiera, más urgente. Perdón, digo, ni siquiera le permite darse cuenta de, bueno, no me voy a gastar todo. De última, si necesito jugar y saciar esas ganas, juego, no sé, 1 millón. No, digo, para no gastarle toda la plata, para no arruinar todo lo que arruinó. No te das cuenta de eso tampoco. No, porque no hay razón. Y ni te cuenta en la adolescencia. Lo digital es un riesgo absoluto. En la adolescencia la ludopatía, hay estudios, de hecho, que yo estuve leyendo estudios de UNICEF y de Cruz Roja Argentina, que hablaban de que hay, bueno, estadísticamente está comprobado que por más que esté prohibido a menores, lo que señalan es que hay un caudal muy importante de adolescentes que tiene contacto con las apuestas y lo hace apostando directamente, falseando los datos, o si no, por el entorno, ¿no? Entonces, y aparece temprano. Hay estudios que dicen que ya a los 13 años empieza a aparecer esta patología, pero... No, hoy con el celular, ¿viste? Y apostando, ¿no? Hay casos tremendos, ¿no? Nosotros en el noticiero, en la tele, hemos hecho casos muy graves de chicos que han jugado mucho dinero, robándole a la madre, al padre. Lo que me llama la atención, Débora, es que, a ver, los organismos de control, el Estado, ¿qué hacen? No hay... ¿Se puede hacer algo? ¿Se puede hacer algo frente a esta situación? Bueno, me parece que lo que más podemos hacer somos los padres en casa. Y ahí te respondo sobre eso puntual porque es re importante y tiene que ver con darle herramientas a todos los que nos están escuchando. Pero creo que lo que está fallando a nivel institucional, también estatal y educacional en el colegio son los controles y la verificación, que son insuficientes, ¿no? Porque si bien está prohibido, el acceso se filtra igual porque las validaciones son flojas, tiene que ver con circuitos más fáciles de informática, ¿no? Sí, totalmente. Después la publicidad, hay mucha publicidad y patrocinio que normalizan esto. Influencers, ¿cuántos influencers proponen esto? En las escuelas tampoco hay políticas digitales que sean consistentes y que se sostengan y que se mantengan a lo largo del tiempo. Hay mucha falta de educación preventiva, tanto en casa, con los padres, en el colegio, las maestras. Nosotros hablamos mucho de pantallas, yo hago muchas notas con respecto a la tecnología, las pantallas, pero por ejemplo no hablamos de economía emocional, no hablamos de finanzas con nuestros hijos, no hablamos de vínculos sanos. Digamos, los vínculos en sí no quedan solo en vínculo con un otro ser humano. Cuando hablamos de vínculo, por ejemplo, con el alimento, vínculos con la economía, vínculo conmigo mismo, vínculo con mi deseo, vínculo con mis emociones, es todo. Entonces falla la educación emocional en las escuelas, ¿no? Entonces me parece que todo esto está fallando. Entonces los padres, al no tener tanto conocimiento, y además los padres, y me incluyo, ¿no? Como madre también, estamos colapsados. Entonces el estar alerta, el tiempo de calidad, el contacto emocional con nuestros hijos falla mucho en casa. Entonces, tienen que haber más conversaciones y no conversaciones desde esto de por qué vos tenés que... No, esas conversaciones que son firmes y que tienen que ver con educarlos. Y límites conductuales. Si tu hijo está apostando en un celular, no hay más celular. Hay más celular. Si no hay acuerdos, bueno, el celular... Porque vos no puedes estar al lado de tu hijo tirado en el sillón 2 horas para ver qué es lo que está haciendo tu hijo. ¿No? Entonces hay que reducir el acceso real, los controles parentales, hay que reducirlo. ¿No? Hay que bloquear sitios, revisar cuáles son los permisos,
los pagos, viste que ahora te suscribís y con el reconocimiento facial ya va derecho a la tarjeta. Hay que trabajar mucho en la prevención y terapia. Si vos tenés un hijo que tiene ludopatía, tiene que hacer terapia psicológica sí o sí. Tenemos que chequear los amigos. ¿Con quién se junta tu hijo? ¿Qué hace tu hijo después del cole? ¿Qué hace tu hijo entre el tiempo de la mañana y el tiempo de la tarde en el colegio, esas 2 horas que almuerza? ¿No? En muchos colegios entran con celular. Entonces, ese drama, hay señales el drama de la ludopatía, Débora, no reconoce niveles sociales, o sí, digamos, o se da más en un nivel determinado. Puede comenzar, ahora empieza cada vez más a partir de los 12, 13, 14 años, el acceso al celular en la adolescencia aumenta el porcentaje de ludopatía en este rango etario. Claro. Pero la ludopatía es algo que puede, digamos, diagnosticarse en un adolescente o en un adulto. Las adicciones tienen una base de una falla muy grande en la crianza. Las personas que tienen ludopatía o cualquier tipo de diagnóstico en cuanto a adicción es porque falló el sostén emocional en casa, en la temprana infancia. Dentro de lo que temprana infancia estamos hablando de 0 a 5 años. Entonces, ¿por qué se generan las adicciones? Porque hay dependencia. Necesito sí o sí algo para tapar una angustia emocional que se viene arrastrando desde la temprana infancia y que no la puedo sublimar. ¿Qué significa eso? Todos tenemos vacío emocional, todos nos sentimos angustiados, todos tuvimos fallas en nuestra infancia como hemos sido criados. Pero estamos hablando de niveles muy altos, cuando esos niños en la infancia no han sido sostenidos, validados, mirados, contenidos. En la crianza no se crió con gestión emocional, fomentando inteligencia emocional. La base es lo emocional, la base es lo emocional. Educamos más sobre cómo funciona el sistema digestivo y no cómo funciona el sistema de las emociones. Claro. Todo lo que nos pasa en nuestro cuerpo, un cáncer, cualquier síntoma corporal, desde un sarpullido hasta un dolor de cabeza, una enfermedad, un asma, todo es síntoma de una mala gestión emocional. Entonces, tenemos que, la prevención tiene que ver con la crianza y tiene que ver con las emociones en la crianza. Entiendo. Una adicción en la adultez es vacío emocional. Entiendo perfectamente. Y para cerrar, quiero preguntarte si se cura la ludopatía. Se trata. En psicoanálisis no hablamos de cura. En psicoanálisis hablamos de que se trata para poder primero cambiar las conductas, redirigir la libido, la energía, en vez de ponerla en algo compulsivo y repetitivo, poder llevarla a espacios más saludables, como por ejemplo un deporte, revisar y cambiar los vínculos. El trabajo es familiar. Cuando hablamos de un adolescente, los padres, porque es fácil, bueno, el nene tiene que ir a terapia, no, pero los padres también. Los padres también, es cierto. ¿No? Entonces, sí, pero es posible hacer algo con esto, sí, es posible, claro que sí. Estamos charlando con Débora Bellota, que es... Te dejo... Sí. Dale. Decime. Antes de cerrar, te dejo algunas señales. Estén los padres atentos a esto. Mentiras reiteradas, deudas, irritabilidad marcada, angustia, que no entendés por qué tu hijo está angustiado, bajo rendimiento escolar, aislamiento social, consumo de apuestas y consumo compulsivo de otras cuestiones, porque si no puedo tapar con esto, tapo con otro, ¿no? Y una necesidad constante de recuperar. Si ves algo de esto en tus hijos, hace una consulta porque es necesario. Muchas gracias, Débora, muy amable, Un placer. Nos sirvió mucho la entrevista. Gracias, Débora Bellota, que es especialista, psicóloga, ¿no? Y especialista en estos temas, por ejemplo, lo que hablábamos, la ludopatía. Hoy lo elegimos con uno de los temas del día. A propósito de lo que pasó allí con este grupo de chicos y la madre que se robó la plata que habían recaudado en Misiones. Nos queda un ratito nada más. Separemos y nos despedimos. ¿Necesitas retirar efectivo? Busca tu Provincia Net Pagos más cercano y hacelo en el momento, sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar.
Provincia Net Pagos, una empresa de Provincia Servicios Financieros. En verano, usa el aire acondicionado en 24 grados para refrigerar tu hogar. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Para ser competitivo en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde con los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. En Edesur ponemos el foco en lo importante, en vos, que cada día haces un uso más consciente de la energía, en nosotros, que seguimos trabajando, invirtiendo y mejorando, en la atención para cuando todo funciona y también cuando no, siempre enfocados en lo que hay que hacer. Edesur. Bueno, feliz cumpleaños para el señor Keith Richard, que está cumpliendo nada más y nada menos que 82. Qué bárbaro. Y todavía les queda a los Rolling. Estamos yéndonos, gracias a todos los que nos acompañan. Gracias, hemos pasado un gran año aquí. Se va llegando a final, por lo menos esta temporada. Veremos que después de las vacaciones que hacemos. Gracias Javier Martínez, ahí en los controles. Matías Urtac es el productor periodístico. Y Javier Pensic, nuestro productor ejecutivo. Esto se llama En Foco. Ya nos estamos yendo. Nos veremos después de la Navidad. Así que lo mejor para todos ustedes, que pasen en familia y sobre todo en paz. Nos reencontramos el próximo viernes. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.